Muy buenas noches, mis hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos todos los hermanos, todos los que estamos aquí. Es una noche preciosa, es otro tiempo, es decir, otra estación, ya se asoma un poco la lluvia, pero nada comparable en el sentido de, como me contaba mi hermano Elkin, que ya empieza incluso a nevar por ahí, por la península, es decir, somos privilegiados, una leve brisna, pero en todo eso podemos elevar la mirada al cielo y reconocer que Dios es perfecto y que es el creador. Oramos por aquella naturaleza que ha sido afectada por nuestro pecado, por la contaminación y la contaminación del mundo. Su palabra que estamos predicando y estudiando en estas cartas pastorales, en Primera de Timoteo dice, en una recomendación del apóstol Pablo en el capítulo 3, escribiéndole a su amado y joven pastor, a Timoteo, y le decía, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. Dios fue manifestado en carne, es decir, Dios se hizo hombre, Jesús. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Todavía estamos haciendo eso, predicado a los gentiles, como iglesia, creído en el mundo y creyentes por todas partes del mundo. Incluso muchos han creído, pero todavía no le han aceptado. Como el Señor lo dijo, habéis creído en mí, pero todavía no sois mis discípulos. Se necesita más que creer. Se necesita, creyendo, recibirlo, arrepentirnos de nuestro pecado y permitir que Él sea el Señor y el Rey de nuestra vida. Recibido arriba en gloria, porque nuestro Señor, Dios, el Señor Jesús está sentado a la diestra del Dios Padre. ¿Cómo no alabarle en esta noche? Si a Él venimos a orar y alabarle. Quiero pedirle a mi hermano Elkin que inicie este tiempo bajo esa oración que como responsables de iglesia siempre hacemos, pastor, anciano, y cómo entregamos, porque no estamos solos. Primero está Dios con nosotros y los hermanos congregados, es decir, donde están más de 2 o 3 reunidos, congregados en su nombre, Él está allí en medio de nosotros. Oramos al Señor nuestro Dios. Amén. Bendito Dios Todopoderoso, altísimo Dios y eterno Dios, te damos la gracia, Señor, en esta noche por permitirnos reunir, Señor, en este local, que juntos, Señor, reunidos, Señor, como tu pueblo, somos la iglesia del Dios viviente. Te damos muchas gracias, Dios Santo, por darnos la oportunidad de poder alabarte en esta noche, de poder bendecirte, de poder, Señor, abrir tu palabra, de poder meditar en ella. Te damos gracias, Señor, también por el privilegio de poder compartir con nuestros hermanos en la fe, de poder estar juntos en armonía, oh Dios. Te damos muchas gracias, oh Dios Santo, por todo lo que provees, Señor, para que nosotros podamos, Señor, seguir en obediencia a ti, oh Dios. Pero sobre todo, Señor, queremos darte las gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado, Señor, únicamente y a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos darte las gracias, Señor, por esa salvación tan grande que nos has dado. Y oramos en esta noche y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a no descuidar, Señor, como dice el libro de Hebreos, a no descuidar una salvación tan grande, Señor, que hemos sido comprados a precio de sangre, Señor, y por ello te pedimos en esta noche, Señor, que tú perdones todos nuestros pecados, oh Dios Santo. Queremos en esta noche, oh Dios Santo, reconocer, Señor, nuestra condición todavía de pecado, Señor,
que vivimos en este cuerpo caído. Y oramos en esta noche, Señor, con arrepentimiento para que, Señor, en el nombre de Jesús, tú seas lavándonos, limpiándonos cada día más, Señor. Necesitamos que tú purifiques nuestras vidas, oh Dios Santo. Por ello, Señor, te pedimos perdón y nos arrepentimos, oh Dios Santo, como iglesia y cada uno individualmente. Que, Señor, tú seas perdonándonos, Señor. Porque reconocemos, oh Dios Santo, que cada acción, Señor, cada mala palabra, incluso cada mal pensamiento, Señor, que tenemos, Señor, te ofendemos a ti, oh Dios. Y queremos, Señor, agradarte. Queremos ser santos como tú eres santo, oh Dios Santo. Queremos, oh Dios Todopoderoso, ser, Dios mío, hombres y mujeres irreprensibles en todo nuestro caminar y en toda nuestra manera de vivir. Y reconocemos que solo tú puedes limpiarnos, purificarnos y limpiarnos, Señor. Por ello acudimos a ti en esta noche y te pedimos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú seas purificando nuestras vidas, oh Señor. Que tú seas limpiándonos cada vez más y cada vez más y más nos hagas conforme a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Forja nuestro carácter, Señor. Toma tú el control de nuestro temperamento. Toma tú el control, Señor, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, oh Dios. Que realmente, oh Dios Santo, seamos un buen testimonio, Señor, donde quiera que estemos, Señor. Que estemos a tu servicio, oh Dios Santo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y no solo cuando estamos aquí, Señor, en la iglesia congregados. Guárdanos, oh Dios Todopoderoso, cuida tu iglesia. Bendícenos, oh Dios Todopoderoso, y ayúdanos, Señor, a caminar en obediencia a ti, oh Dios. Bendice, Señor, también todo lo que se haga en esta noche. Queremos alabarte, oh Dios Santo. Pedimos, oh Dios Todopoderoso, que tú, Señor, seas moviendo nuestras vidas. Seas, oh Dios Santo, dándonos el querer y el hacer por tu buena voluntad de alabarte con todo nuestro corazón, Señor. Que realmente sea un gozo, un deleite, oh Dios Santo, poder alabarte, poder meditar en tu palabra. Por ello te pedimos, Señor Jesús, que la guía de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros nos lleve a ser cada día más, Señor, más semejantes a ti, Señor Jesús. Oramos para que el fruto de tu Santo Espíritu, Señor, sea lo que se refleje en nuestras vidas. Y que tú, Señor Espíritu Santo, seas llevándonos cada día hacia la verdad. Seas cada día guiándonos, enseñándonos, oh Dios, Dios Todopoderoso, porque necesitamos de ti. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque reconocemos que nuestras vidas están en tus manos. Necesitamos de ti, Señor, y hemos entendido, Señor, que tú eres la vid verdadera y nosotros somos esos pámpanos. Separados de ti nada podemos hacer, Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, Señor Jesucristo. Te lo pedimos, oh Dios Santo. Te lo rogamos y encomendamos todo en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Alabado sea el Señor, mis hermanos. Cantemos al Señor con gracia en nuestros corazones, como dice la palabra. Y hagámoslo con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Y este es uno de ellos. Bienvenidos todos los que estamos aquí en esta noche, también los hermanos y los amigos que se hayan podido conectar por medio del Zoom. Damos la bienvenida a ellos. Y juntos alabamos al Señor así, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor Jesucristo. Un cántico espiritual muy precioso. Digno es el Cordero de Dios. Alabamos al Señor. Amén.
Alabado sea nuestro Señor, quien ha cambiado nuestro lamento en gozo, una danza espiritual para Él, pero una danza en armonía, con gozo, pero con el gozo del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Así que cantamos este salmo porque es un salmo a nuestro Dios, como dice la palabra en Colosenses. Cántale con salmos, y este es uno de ellos. Adoramos juntos al Señor en esta noche. Amén. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Sobre ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai. Muy bien, mis hermanos, nos sentamos, hemos alabado al Señor en estos dos primeros cánticos en preparación para este tiempo de oración, un tiempo de intercesión, un tiempo donde oramos los unos por los otros, un tiempo donde oramos al Señor porque Él nos escucha, Él inclina su oído, y un tiempo donde también Él nos habla, y Él nos habla también por medio de la enseñanza de su palabra. El fundamento de la iglesia, la verdadera iglesia, como dice allí en esta carta de Timoteo, columna y baluarte, está en la enseñanza de los apóstoles, porque su maestro fue nuestro Señor Jesucristo, el mismo maestro nuestro, pero con ese hilo conductor, la Biblia, enseñanza de los apóstoles, y el ministro, el apóstol a los gentiles, pues sabemos, y lo reforzamos y lo enfatizamos, pues es el apóstol Pablo. Esta carta es de él. Adoramos al Señor entonces también por medio del estudio bíblico. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, a Timoteo. Nos vamos a ubicar en el capítulo 3. Hemos hecho ya una lectura de los versículos
del 1 al 7. Recuerden que esta carta está en su capítulo 3. Este capítulo tiene tres temas y todo tiene que ver como para que sepas cómo debemos conducirnos en la casa del Señor. Y nos conducimos en orden. ¿Y cuál es el orden de Dios? Pues tiene también un orden, por así decirlo, administrativo y a la vez espiritual, ¿no? Los líderes de la iglesia, y entonces en esos primeros versículos del 1 al 8 se nos habla de cómo debe ser el pastor de la iglesia del Nuevo Testamento. El segundo tema lo abarca desde los versículos del 8 hasta el 13, y allí vemos entonces el segundo tema, cómo tiene que ser la diaconía en la iglesia del Nuevo Testamento. Diáconos, diaconisas. En la primera parte, pastores y ancianos. Es la misma palabra. Ser anciano es ser un pastor. ¿Vale? Obispos, es otra palabra. Y el tercer tema está manifestado en el capítulo 3 de la primera carta de Timoteo, y va de los versículos del 14 hasta el 16. Son esos 3 versículos, terminando el capítulo 3, y se nos habla de lo que es la iglesia del Nuevo Testamento. La casa de Dios, el edificio, y se nos está hablando de un aspecto doctrinal fundamental. Tiene que ser la doctrina de nuestra fe. O sea, ¿quién seguimos? ¿Cómo le seguimos? ¿Por qué le seguimos? Pues nos ha dicho que caminemos con Él, porque Él es el Señor de la iglesia. Lo primero que tenemos que tener siempre presente. Veíamos en ese primer apartado, en el de cómo debe ser el pastor de la iglesia del Nuevo Testamento, hay 3 requisitos, unos que es el requisito personal, es decir, su conducta personal, su aspecto personal, y luego, los versículos del 4 al 5, unos requisitos como familia, que es lo que hoy traemos como la conclusión de ese primer tema, cómo debe ser el pastor de la iglesia del Nuevo Testamento. Y asimismo, los versículos del 6 al 7, los requisitos como miembro de la iglesia, porque el pastor, aun cuando sea el pastor, o el anciano, aun cuando sea el anciano, o los ancianos, porque recuerden que ese cuerpo de pastores y ancianos conforman lo que es el consejo de la iglesia. Eso es el consejo de toda iglesia, de todos los tiempos bíblicos y de generación en generación hasta el día de hoy y hasta cuando el Señor venga por su iglesia, porque nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Otros no creen, ¿vale? Y siguen siendo nuestros hermanos, porque hay posturas con respecto a ellos, no hablan de que eso es otra cuestión, y entonces en esos aspectos todavía no vamos a entrar, ¿vale? Muy bien. En los requisitos como familia, pues son enseñanzas muy básicas, ¿vale? Como tiene que ser. El Señor creó la familia, la instituyó, y asimismo el liderazgo de la iglesia pues tiene que estar constituido por un pastor y unos ancianos, que ellos sean, sus hombres sean la cabeza de sus respectivas familias, ¿vale? Y tener el control de sus hijos, no la familia perfecta ni los hijos perfectos, pero tampoco todo vale y entonces es un caos familiar. No, por supuesto tiene que haber una conducta familiar que se corresponda y que se corresponda a la manera de Dios. Evidentemente no estamos hablando de la perfección, pero sí estamos hablando de hacerlo sujetos y sometidos y a la manera de nuestro Dios. Dice el autor del estudio, siempre lo entrecomillo porque es Warren Wiersbe, dice que tenga a sus hijos bajo control, abre comillas, no significa que a los hijos del pastor no se les permita ser niños. Él está mirando ahí un aspecto generacional. Pero este es un espectro muy amplio también. El pastor también puede tener unos hijos grandes me refiero
de ciertas edades, incluso que ya tienen otras familias. El hecho es que todos esos hijos, independientemente de sean niños, de sean adultos o formen familias que se correspondan, aún incluso si no fuesen, llegado el caso, no fuesen creyentes sus hijos, pero sí que estuvieran con el respeto debido a su padre y fueran de ejemplo para la sociedad. Sabemos que en el mundo, a pesar de que el mundo no es el modelo de Dios, pero sabemos que en el mundo también hay familias que sin ser creyentes son muy ejemplares y de buena conducta, y lo entrecomillo, y pareciera que incluso como que fueran, lo entrecomillo, ¿vale? No quiere decir eso, como que sí dieran más ejemplo a ciertas familias. Estoy hablando en un aspecto general, una visión de autocrítica en el buen sentido de la palabra. Wirby dice que lo que quiere decir es que ellos, aun cuando pudiesen darse el caso de no ser creyentes, por lo menos respetar a el Señor de su Padre y tener debida consideración anciana. Lo ideal, evidentemente, es que esta familia, en lo posible, sea toda cristiana, sea en Jesús. Deben de crecer esas familias, niños, jóvenes, adultos, siendo ejemplo de conducta en la sociedad, incluso al formar sus propias familias también. Como, por supuesto, lo deben de ser todos los cristianos. El otro aspecto de requisitos, que ya sería el tercer tema, entonces recuérdenlo dentro de ese primer tema, como debe ser el pastor de la iglesia del Nuevo Testamento, unos requisitos personales, unos requisitos como familia, y los versículos del 6 al 7, que los leo, son los que se consideran como requisitos como miembro de la iglesia, porque un pastor, un anciano también es miembro de la iglesia, no tiene una posición, es verdad que preside, es verdad que tiene una cierta autoridad, la debida autoridad, pero así mismo es un miembro más, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Entonces, como miembro más de la iglesia, lo que, por el contrario, en el sentido de, se le exige más, tiene doble responsabilidad, tiene incluso mayor juicio, casi que tiene que triplicar los esfuerzos en el Señor de mantener esa conducta en lo íntimo, en lo familiar cercano y en lo familiar dentro del contexto de su gran familia, dentro de la comunidad de vecinos, dentro de la comunidad incluso secular y dentro del mundo. Porque tanto el liderazgo de la iglesia como los cristianos llevamos nosotros el testimonio de Jesús. Somos sal y luz, somos la luz, porque Él nos ha iluminado. Entonces, por lo tanto, en el liderazgo de la iglesia, en el pastor de la iglesia del Nuevo Testamento, versículo 6, que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Dice la Reina Valera 1995, que es la Biblia que yo tengo. Es decir, como dice Wiersbe en el estudio, no debe ser un recién convertido, porque caemos presa fácil, muy fácil, de Satanás con respecto al orgullo. Veíamos bastante acerca del autoengaño en la predicación del domingo que traía nuestro hermano Elkin, cómo ello puede autoengañarnos. Pero un verdadero creyente tiene que humillarse delante del Señor y doblegar el orgullo entregado
a su Señor. ¿Quién es el que doblega eso? Tiene que ser un trabajo como en equipo, no porque el Señor necesite equipo, pero sí, por supuesto, que nosotros tenemos mucho que hacer. Y en ese mucho que hacer significa entregarnos, someternos. Asimismo, como ejercemos autoridad en los aspectos pastorales, nosotros nos debemos, por supuesto, todo creyente se debe, pero mayormente el pastor, los líderes de la iglesia, en el sometimiento a la autoridad de nuestro Dios, guiado de verdad por el Espíritu Santo, por la palabra exhortativa, la palabra que nos guía. Es peligroso empujar a los nuevos convertidos a posiciones de liderazgo. Entonces, en esto se suele fallar mucho, a veces por cuestiones emocionales, ¿no? Entonces ven un líder muy carismático, entonces, y como que pensamos más bien nosotros, y vemos que cumple ciertos aspectos del modelo, ¿no? Entonces, este es, pero realmente no nos ponemos a escuchar la voz de Dios. Recuerden, y lo citábamos en la última reunión de oración por Zoom, el pasaje en el capítulo 6, versículo 12 de Lucas, ¿no? Como el Señor mismo, Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a escoger los 12, es decir, las columnas, porque por la Biblia sabemos que las columnas de la iglesia, espiritualmente hablando, históricamente también hablando, libro de los Hechos, cartas del Nuevo Testamento, son los 12 apóstoles, ¿vale? Y cómo él entonces esa noche se pasa, y dice desde muy temprano, y se fue al monte, y se fue a orar, y allí pasó toda la noche hablando con Dios, orando, para escoger los 12 apóstoles. Podría uno preguntar si acaso él ya no lo sabía antes, ¿no? Si es omnisciente, si es omnipotente. Son muchos aspectos del misterio de nuestro Dios, pero más bien nosotros tenemos que centrarnos en el ejemplo de esa conducta, de la diligencia con que lo hacen. Fue temprano y fue a orar. Y para un momento decisivo e importante, cuanto más la iglesia del Señor. Entonces, de ahí en el sentido de las asambleas, porque no solamente es reunirnos para cumplir con un requisito de protocolo estatutario, sino mayormente como un deber delante del Señor y delante de nosotros mismos y por supuesto delante de los hermanos. Y allí en las asambleas y en la conducta y en la guía y en la administración de la iglesia, tomar decisiones en oración, guiados por el Espíritu Santo, sometidos, obedientes, en armonía, e incluso si alguna dificultad, alguna situación difícil se presentara, ser capaces en el Señor de pegar un freno y reorientar las cosas para decir, pues, esto se está saliendo, entonces no está siendo guiado por el Señor, porque el Señor no nos pone a deliberar en medio de un caos y en medio de un conflicto o en medio de... No. Pero si nuestra naturaleza pecaminosa y humana está dominando, tenemos que frenar y tenemos que reconducir y volver a hacerlo y hacerlo en la paz de nuestro Señor. Lo que sí también dice Wiersbe es que el pastor debe tener un buen testimonio, pero también los creyentes, o sea, a veces cuando marcamos esas líneas es verdad, o sea, no nos vamos a quitar y hablamos desde la parte, desde la posición de liderazgo, es decir, pastores, ancianos, pero tiene que ser una conducta de todo creyente, e independientemente de si es neófito y si lleva cierto tiempo, la conducta tiene que partir desde los inicios de buen testimonio y construirla sobre ella. Es verdad que van a haber muchísimos momentos de tentación, de ataque, de pérdida de control, donde nuestro testimonio se puede ir, pero el Señor siempre nos va a dar oportunidades de arrepentimiento y de levantarnos.
es decir, un corazón contrito y humillado. O sea, que eso que se ponga fuera de control produzca también en nosotros, no solamente la situación del pecado, escandaloso, sino también la situación de pecado del tipo de ofender a Dios por la pérdida de control y la negligencia de muchas cosas en el conducirnos en la casa del Señor, porque no será de buen testimonio. Entonces, por eso dice Wiersbe que el pastor debe tener buen testimonio incluso entre los no salvos, como dice el verso 7, los de afuera. Y les aseguro, mis hermanos, que aun cuando pensemos que como que pasamos desapercibidos en este ambiente y en esta vecindad, yo les puedo decir que nos miran. No siempre para mirarnos el fallo, sino para ver cómo lo estamos haciendo, así incluso estén desde afuera. Pero ¿quién nos mira por encima de todo? ¿Y qué ojos están por encima de nosotros? De los cuales ni nos podemos esconder. Los ojos de nuestro Dios. Entonces, Wiersbe dice, porque de lo contrario, es decir, una mala reputación, derribará el testimonio de la iglesia, y eso lo vemos. Falle la iglesia en una cuestión de mala reputación, y es lo primero. ¿Podrá la iglesia tener 98 cosas de buena reputación, pero ocurre una mala de esas 98? Y esa es la que va a aplastar esas 97, 98 de buena reputación. Es decir, ¿cuánto cuesta poder levantar la buena reputación? Sabemos que Dios podría hacerlo así, pero Dios no obra así. Y Dios permite, porque las consecuencias del pecado, valga la redundancia, traen sus consecuencias y hay que pagarlas, sí o sí. Todo se paga. Como se obtiene la recompensa por el obrar bien, y no porque nos merezcamos un premio, sino porque así es la ley de nuestro Dios tan justa, y una justicia que pasa por misericordia, y nos recompensa, porque en esa recompensa nos demuestra, no porque necesite demostrarlo, sino porque se agrada de que sus hijos estén haciendo las cosas bien y de buena reputación. Es trágico cuando los pastores dejan mal testimonio, como que, entre comillas, deudas incobrables. No solamente, incluso también en el manejo del dinero hay escándalos. En la parte de la inmoralidad sexual hay escándalos. O en la parte del obrar con mala astucia, ¿no? Ser metidos en negocios y utilizando la iglesia para hacer negocios y empresas. Todo esto, lamentablemente, se mueve dentro de una sociedad que el mundo está penetrando en la iglesia del Señor. Pero el Señor es el Señor de la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Pero se necesita que nosotros, como hombres y mujeres de Dios, estemos entregados al Señor para realizar la buena obra, caminar en la buena conducta y en la buena reputación de la Señora. A veces, más que 1000 palabras, vale mucho una vida que hable por sí sola ante una sociedad que necesita del Señor. La iglesia es importante para mí, tan importante que es la cabeza, ¿sí? Pero tan importante que ama a cada uno de sus miembros, y el miembro más pequeño, el insignificante entre comillas, y nadie es insignificante. Yo lo digo en el sentido de que lo aparentemente pequeño es grandísimo para nuestro Señor. El segundo aspecto, y con eso ya voy terminando por el tiempo, porque tenemos también que llevar un orden de tiempo. Eso es conducirnos a la casa del Señor. Medir los tiempos, sabemos la estructura del culto de oración, un tiempo de alabanza, de oración, un tiempo del estudio bíblico y un tiempo de oración, de intercesión. Como tenemos hora y media, entonces por eso hablamos de 3 tiempos, ¿no? Aproximadamente. Vamos a hablar del segundo tema del capítulo 3, que así como hay
cuáles los requisitos, cómo debe ser el pastor de la iglesia del Nuevo Testamento. También esta carta nos habla de cómo debe ser la diaconía en la iglesia del Nuevo Testamento. Dice así la palabra del Señor. Hacemos ya primero esa conexión de lectura bíblica. Hoy traigo la Reina Valera 1995. Esta Biblia tiene esos subtítulos, ¿no? Vemos allí 3 subtítulos: requisitos de los obispos, es decir, requisitos de los pastores; requisitos de los diáconos, que es la segunda parte que les comentaba, versículos del 8 al 13, y el otro lo llama el misterio de la piedad, que es lo que estamos viendo con el título de la Iglesia del Nuevo Testamento, versículos del 14 al 16. El segundo tema, versículos del 8 al 13, dice: los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos primero a prueba, y luego, si son irreprochables, podrán ejercer el diaconado. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces entramos en ese segundo tema. Vemos ahí la conexión, ¿sí? Así mismo en la traducción, ¿no? Para mirar que estamos hablando entonces de el liderazgo de la iglesia, primero el consejo y luego, en otras palabras, nosotros lo llamamos el cuerpo de oficiales, es decir, lo que se llama la diaconía. Dice que así mismo, dice el estudio, y esta conexión, esta frase así mismo, indica que Dios tiene normas igualmente importantes para los diáconos, como las ha mencionado para los pastores y las diaconisas. Aquí ya hablamos en el cuerpo de oficiales de una diaconía conformado por diáconos y diaconisas. Hay un debate, hay algunas iglesias que no, dicen que no hay diaconisas. En esta iglesia nosotros tenemos el modelo de cuerpo de oficiales en la diaconía, diáconos y diaconisas. Otros se tratan de pegar, pero creo que eso no es determinante doctrinalmente. Podemos ver cómo esa misma conexión del versículo 11 hace la conexión en el servicio de la diaconía. Y son importantes porque deben trabajar con el consejo de la iglesia, y así mismo la conexión, es decir, el consejo, es decir, el primer tema, versículos del 1 al 7, ¿no? Para guiar los asuntos de la iglesia. En una frase, en una oración, diaconía implica el trabajo en el servicio administrativo, logístico, material, manejo de recursos, enseñanza a las generaciones, pero todo ello, por eso esa conexión de sí mismo, sujeto, no como una isla independiente, no como IKEA, perdón por la publicidad, sino sujetos al consejo de la iglesia, en el delegar y en el funcionar. El primer registro que lo vemos en la historia de la iglesia está en el libro de los Hechos, cuando se crea y se necesita el cuerpo el diaconado, ¿no? Para que el consejo pueda dedicarse, como vimos allí bíblicamente, a la oración y a la enseñanza. No significa que, por supuesto, los diáconos, las diaconisas no tengan responsabilidades de oración. Que hasta la hermana más, entre comillas, entre comillas, más humilde, incluso puede tener el ministerio. Todos tenemos el ministerio de la oración, pero unos en el sentido del soporte, lo digo en el buen sentido de la palabra, el soporte de la carga, es decir, es puntal en esa área, en ese aspecto, porque a no todos se les es dado no todos son aptos, y lo vuelvo entre comillas,
para no lastimarnos en las expresiones, para la enseñanza, otros para tales, porque a cada uno le fue dado el don o los dones, pero todo ello para la edificación de la iglesia, para el beneficio de la iglesia, no para el beneficio a nosotros. Por supuesto, allí se habla de honesto. La palabra honestidad, incluso en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es decir, significa que es tenido en alta estima. La honestidad pasa por hacer las cosas sinceramente para el Señor. Ahí está hablando de la honestidad. Implica una moral y una moral a la manera de nuestro Dios, que es la perfecta. Doble es, habla de que no hagamos nuestro servicio y nuestra conducta como personas y como personas cristianas con lo que se llama la actitud de doble cara. O sea, no es una cara aquí, no es otra cara allá. O sea, la hipocresía. O alguien que dice una cosa o a una persona y otra cosa a otra, dice el estudio. Y esto porque se cae en el pecado de intentar agradar a los hombres. Entonces, en cierto ámbito, me muestro así, me muestro acá. Incluso en la historia de la iglesia lo vemos. Ahora, cuando lo vemos para mencionarlo, no porque ellos se quedaron así en ese error, sino que en ese error fueron tan humanos como nosotros lo somos. Recordemos mucho en actitudes de doble cara, cuando incluso el apóstol Pablo confronta a Pedro en los inicios de la iglesia y tú te comportas con los judíos así, haces unas cosas así, y luego te vas con los gentiles, y así más o menos es el sentido que está hablando la carta aquí en los requisitos, ya centrándonos en los diáconos, cuanto más en los responsables de la iglesia, pastores, pero también, o sea, no desliguemos la responsabilidad que tiene todo creyente de ser de esa conducta, ¿vale? Los líderes entonces de la iglesia deben ser de una sola palabra, como lo que dice la Biblia, que nuestro sí sea un sí, nuestro no sea no, ¿no? De palabra. Eso creo que no necesita una mayor explicación, que seamos de palabra, se dice mucho. Luego vienen recomendaciones muy parecidas en el sentido del vino, del dinero, que ya se analizaron en el versículo 3. No os embriaguéis con vino, es otro versículo, ¿no? Yo en lo personal, y esto ya es algo personal, pero así mismo recomiendo, y en el liderazgo, 0 de vino. Algunos argumentan, hemos visto pastores que tranquilamente no hay una cuestión de que se manche pues la santidad, pero lo dejamos en pero puntos suspensivos, ¿no? Una cerveza, 2 cervezas, o consejos de ancianos donde desfilan 3, 4, 5 botellas de vino, ¿vale? O incluso congresos estoy hablando en un sentido general, ¿vale? Congresos de iglesias donde en los hoteles pues está circulando la comida y muchas botellas de vino, entonces solamente lo dejo ahí en puntos suspensivos, ¿vale? Algunos argumentos, no, es cultural, en España se bebe mucho vino, no nos estamos emborrachando. ¿Qué no dirán en Alemania, no? No, que la cerveza aquí en Alemania es como tomar agua, podemos tomarnos una jarra grandota de cerveza, yo no me emborracho tomándome una... Todo, es una cosa realmente entre Dios y cada creyente, ¿no? Pero el mundo nos observa también, o sea, yo no digo que seamos mojigatos, pero tiene que haber un equilibrio en el Señor con este aspecto. Es para profundizarlo luego en otros temas, lo hemos hablado en algunas predicaciones. Y para ir ya dándole conclusión y paso a la oración, el versículo 10, lo leemos, dice, y estos también sean sometidos primero a prueba y luego si son irreprensibles podrán ejercer el diaconado. Aquí mucho, esto desde la iglesia primitiva,
se hace en lo que se llaman pues de ahí en las asambleas de las iglesias e íntimas. Porque recuerden que en la iglesia no todos son miembros. Incluso puede entrar una persona no creyente. Nosotros recordamos alguna vez un hombre que era y nos tenía un aprecio enorme y tenía una simpatía por el Señor tremenda. Y el hombre moralmente podríamos decir educado, de buen testimonio, pero no era creyente. Y duró aquí, no sé si 2, 3, 4 años. Y por eso él creyó tener derecho a venir a una asamblea. Evidentemente la ignorancia de ellos. A eso es que estoy haciendo referencia en una asamblea, ¿verdad? En el versículo 10 que leímos puede haber una advertencia en contra de usar los fondos de la iglesia para provecho personal, dice el estudio, ¿verdad? Y los diáconos deben ser de limpia conciencia, viviendo lo que profesan. Lo dejamos hasta aquí. Continuará, como solemos decir. Vamos a mirar sobre la diaconía. Amén. Padre, queremos darte gracias, Señor, por el tiempo de la enseñanza bíblica y cómo nos has dado, Señor, las estrategias para poder, Señor, volver a emplear el tiempo de la escuela dominical de los adultos y ponerla los jueves en el estudio bíblico como siempre lo hemos hecho. Para ti nada es oculto de nosotros en el hacer. Y por eso te queremos pedir que siempre nos guíes para poder seguir manteniendo estos espacios de enseñanza en la iglesia, especialmente la escuela bíblica. Gracias por cada hermano que se congrega no solamente para orar, sino para aprender en el estudio de la palabra. Bendice, Señor, estas enseñanzas, no solamente la que lleva el pastor con las cartas pastorales de Timoteo, sino también nuestro hermano Erkin como anciano, la carta a Tito, y nuestro hermano Jesús como diácono de la iglesia, como oficial de la iglesia, con otros temas de la Biblia, Señor. Bendice también la enseñanza, Señor, en el encuentro de jóvenes, en el encuentro de mujeres, en la escuela dominical de los niños los días domingos. Y oramos, Señor, por los hombres que van a tener otro tiempo de encuentro en noviembre, Señor, para que también haya un tiempo de enseñanza acorde a la forma en que tú nos enseñas. Nos has enseñado y nos enseñarás hasta cuando tú, Señor Jesucristo, vuelvas por la iglesia. Te damos la gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos ahora que este tiempo de oración nos guíes y podamos llevar las oraciones delante del trono de la gracia en la iglesia. Orar los unos por los otros como nos has enseñado. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, pongámonos de pie, cantémosle otro himno muy precioso. Este hace referencia a la cruz excelsa. Amén.
en cambio en ti, que todo el ser. Mis hermanos, podemos sentarnos, vamos a orar los unos por los otros. La palabra dice en 1 de Timoteo, que es la carta que estamos enseñando, que oremos, que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todo, por todos los hombres también, incluso por los que gobiernan, por los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Luego en Santiago dice que también oren los hermanos los unos por los otros. Y nos dice, confesaos vuestras ofensas para que la oración del justo sea eficaz. Vamos a, asimismo, a dar gracias, oración por estos 18 ancianos del CEDAR. El CEDAR es el centro de ancianos que está en Tenerife y que en un tiempo han sido de las iglesias de pie y de algunas de ellas de Santa Cruz, la iglesia de La Cuesta, incluso creo que la iglesia de Peniel apoyaron mucho para que se naciera este centro. Y está presidida por nuestro hermano Miguel Bernal, creo que todavía la preside, tiene una directiva, en fin. Y la semana pasada pues veíamos en esa noticia que nos llegaba que habían dado positivo, pero les hicieron ya luego un PCR, los cuidaron mucho, cumplieron un protocolo y ahora da un negativo. Los hermanos administradores del centro dan gracias porque dicen que es un milagro del Señor. Así que hoy queremos dar gracias al Señor. Es decir, oración respondida, muy rápido. Milagro evidente. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Asimismo, Mariana ha sido operada y fue bien. A nuestro hermano Jaco, su esposo, nos lo compartía a través de una llamada que me hizo y luego nuestra hermana se manifestaba por el grupo de oración diciendo que él estaba, creo que doliendo la mano izquierda, no la siente, se le duerme. Vamos a orar por ello. Bueno, igualmente el Señor está cuidando a Carolina y al bebé Manuel y vamos a orar también por Mauricio y por Rocío, su madre, que en esta noche también está con nosotros. Rocío creo que regresa por ahí el 17 de noviembre, si no es mal. Entonces vamos a estar orando también por ese regreso, pero por esa estancia aquí, junto a su hijo, a su nuera, a su nieto, y también que es de bendición para la iglesia de nosotros, que nosotros seamos de bendición para ella también y la iglesia allá en Uruguay. Amén. Por la recuperación de Teresa, que después de la operación, pues ahora tiene un dolor de cintura. Son como los residuos, digo yo, o las consecuencias de un remover de tantas cosas. Son operaciones delicadas, son prótesis que se ponen. Entonces no podemos, pues ya quisiera uno que bienísimo y ya no pasó nada, ¿no? Sí pasa mucho. El cuerpo lo siente, tiene que haber un tiempo de desinflamar, por mucho que le pongan a uno su medicina, pero todo ello, si no oramos, pues mal vamos. Pero gracias a Dios que bien vamos, en el sentido de que podemos orar en esta noche. Quiero pedirle a Israel si puede orar por estos motivos de la carta de oración. Y luego quisiera preguntar si hay alguien en Zoom que quisiera orar por la siguiente pantalla. Tú me dices que ya vaya levantándote la mano a ti para que se prepare y vayamos ganando tiempo. Y luego me dice a ver quién es esa persona. De momento oramos al Señor para que todos atentos digamos luego amén. Señor y Padre amado, te damos las gracias por tantas bendiciones que recibimos de ti, Señor. Y ayúdanos a buscarlas, Señor, porque ahí están para nosotros. Son los regalos que cada día nos tiene. Señores, no solo aceptarlos, sino bendecirte y darte las gracias por todo ello. Te queremos dar las gracias, Señor, por la noticia de esta residencia. Sabemos, Señor, que todo está en tus manos, Señor, pero nos alegra tanto el saber de que nos escuchas, Señor, y siempre vas a hacer lo que crea que es correspondiente. Y en este caso nos alegramos por esos ancianos, esos trabajadores, Señor, que han dado negativo en esta enfermedad. Ayúdales, Señor, porque es una guerra diaria. Hasta ahora han dado negativo, protégelos en todo lo que entre y en todo lo que salga. Y que tu mano siempre esté con ellos y ellos la sienten como tal. Dándote las gracias por Mariana, Señor, gracias
Hoy he estado con ella, Señor, y se le ve contenta. Ayúdale en estos dolores que está teniendo, Señor, en la mano, Señor, las molestias de la pierna. Por todo ello tenía que pasar y damos gracias, Señor, porque ya llegó la hora suya de poder ser operada, Señor. El deseo de su corazón, bendícela, Señor, que en la rehabilitación, en todo lo que ella tenga que hacer. Señor, te seguimos dando las gracias por la familia de Carolina, Mauricio, Señor, el bebé, Señor, por Rocío, gracias por su vida, Señor, por el ejemplo que ha sido, Señor, porque en todo se ve, Señor, una familia fuerte. Que su hijo Emanuel, Señor, crezca en sabiduría. Pedimos ya por él y por sus padres, Señor, para que pueda conducirlo en todo momento. Momentos malos que están habiendo, Señor, pero momentos de ricas bendiciones. Te pedimos también por Teresa, Señor, por su operación. Gracias por cómo ha salido, Señor, pero las molestias en su cuerpo, Señor, ahora en la cintura. Protéjala, Señor, dale ánimo, Señor, de que es pasajero, Señor, porque aunque mucho tiempo sea para nosotros, Señor, un día estaremos con cuerpos nuevos, Señor, y nada tendremos que ver con lo que tenemos ahora. Te alabamos y bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias al Señor. A ver, el hermano de Sunci está preparado, ¿no? Pues vamos a mencionar estas oraciones. Quiero pedirle a Julio para que esté atento entonces para orar. Seguimos orando por nuestras hermanas que están fuera, es decir, algunas están estudiando, trabajando, pero la oración va en el sentido de que permanezcan fieles al Señor en su camino cristiano, pasarán momentos difíciles por X y circunstancias. Allí está nuestra hermana Brenda, orando para que creo que ella ya ha podido encontrar una iglesia, que en verdad físicamente puedan ir allí, igualmente nuestra hija Andrea, que está yendo a la iglesia de Santa Cruz, y oramos por Catalina, la hija de nuestro hermano Jairo, que encima está yendo a ninguna iglesia, y él la pone en oración, él me ha pedido que la pongamos en oración, ¿vale? Entonces, vamos a orar por ello. Recuerden a Faina, que es la sobrina de nuestra hermana Auri, es una chica, tendrá que 16 años ahora, ¿no, Sandra? Creo, es muy jovencita, pero, y tiene una artritis degenerativa fuerte, y le han empezado un tratamiento que también esos tratamientos son fuertes, ¿vale? Oremos mucho por esta niña, yo le llamo así niña, porque Faina. Y hay una oración que ya la poníamos ahí, venimos orando, pero quisimos darle ya nombres propios, porque es que el número es considerable. Son nuevas personas en la iglesia. Todas ellas evidentemente no son creyentes, creo, la mayoría. No sé si algunos, pero bueno, el Señor los ha traído aquí. Si son, pues para que se reafirmen, vuelvan. Y si no, porque los ha llamado para salvación, Él es el que los trae. Y ahí está Rolando, que es el amigo de Joaquín y de Betinia. Ya llevan tiempo y viene, escucha. Y si viene es porque le gusta la palabra, porque también se siente arropado por los hermanos. En fin. Está también Mateo, que es un amigo de nuestra hermana Melli, también ya lleva cierto tiempo. Está Nati, que es amiga de Mari Carmen, y ya este domingo trajo a su esposo por la mañana, José Domingo. Y está también Marifefa, que es la cuñada de nuestra hermana Elsa, que viene con su hija Silvia y con su hijo Aarón. ¿Vale? Está también una señora que vino, ya vino 2 domingos, el domingo pasado no la vimos, pero le escribe a mi esposa Sandra que quiere venir, trabaja interna, se llama Sandra Tapiero, incluso pidió una oración la semana pasada por sus hijos, 4 hijos que tiene. Isabel López, que es la hija de María José, hermana de nuestra hermana Ana López, con su esposo Juan, ¿vale? Están allí, viniendo. Y también hay una amiga que trajo Mari Carmen hace poco, por la tarde, se llama Elcris, y ella muestra simpatía por la iglesia. Entonces, la verdad que son mal contados 11 personas. Este es un número importante para una iglesia pequeña, es un número importante. Pero lo más, que aparte de que oramos el martes, el día de miércoles, ayer, vino un hermano nuestro, él es conocido de algunos, Pepe, esposo de Noemí, la hermana de Loida, y me dijo, Ricardo, estaba por aquí, él ahora es misionero en Fuerteventura,
Y entonces me llamó y me dijo, Ricardo, tengo algo para ti, que es unos regalos para no creyentes, para evangelizar. Y me trajo 15. Y yo digo, mira, tengo 11, ya, incluso 12, porque pensé en mi cuñado y en su esposa. Pero la cuestión es que él me decía que bueno, porque ellos lo han hecho allá en la iglesia de Maranata y también en Fuerteventura, y es que se apadrinen, porque tiene incluso un pendrive, tiene con predicaciones, alabanzas de Bonifacio, tiene una cantidad de materiales muy preciosos. Y eso, lo mínimo, son 5 euros el coste que tiene. Entonces, la idea es que si hay padrinos en la iglesia nuestra para apadrinar a estos 11, 5 euritos, no para hacer negocio, ojo. Él me lo regaló, pero él dijo, qué bueno sería, y entonces esa ofrenda, que él la quiere dar como ofrenda, la utilizas para la iglesia en lo que tú necesites. Si no sale ningún padrino, pues igualmente lo vamos a regalar, ¿vale? Pero ese transmito lo que él me dijo que hicieran. Entonces, y esto es motivo de oración, mis hermanos. Entonces quiero pedirle a Julio que ore por esto que estamos hablando en este momento. Amén. Así que oramos al Señor. Oremos. Pai que nasceu, Senhor que se opera. Muito obrigado, Senhor, ó Pai, por esse momento especial, Senhor. Especial porque em um dia, Senhor, ó Pai, separado, Senhor, ó Pai, para poder ter, sim, não preocupação, Senhor, ó Deus. E não só preocupação, Senhor, ó Pai, de irmãos de na igreja, Senhor, também para nós irmãos fora, Senhor, ó Deus. Para aqueles que não sofrem, Senhor, ó Pai Jesus. Até aqueles que com o Senhor. Primeiramente, Senhor, ó Pai, essa oração não vai para nós irmãos que estão fora, Senhor, ó Pai, principalmente, Senhor, ó Pai, estudantes. Suma Brenda, Andréia, e outros mais, Senhor, ó Pai, como por isso diz que seu nome, Senhor, ó Pai Jesus. Mas se tem nada que está escapando, Senhor, ó Pai, na boa do Senhor e na boa de paz. Porque a voz de Deus omnisciente, Senhor. Você vê tudo, Pai. A voz de Deus omnipresente, Senhor, para demonstrar tudo, parte, Papai. Senhor, eu não pedi para fazer, Senhor, ó Pai, para esse tratamento, Senhor, ó Pai, que está na facido, Pai. Muitas vezes, Senhor, ó Pai, não confiança está depositando medicamento, Senhor. Deus. Abre medicamento, Senhor, ó Pai Jesus. Não cata tirar dinheiro, Senhor, ó Pai, papai. E se você usar medicamento, Senhor, ó Pai, que manga de não usa tratamento, Senhor, ó Pai, para servir para nada, Senhor. Não precisa de mão, Senhor, ó Pai Jesus, de bênção, de cura. Para cada doente, Senhor, ó Pai Jesus, que se habitaram na cama, Senhor, e no hospital, e na casa, e na qualquer lugar, Senhor, ó Deus. Boa presença, Pai, indispensável, Senhor. Eu confio na vossa, Senhor, plenamente, Senhor, por isso, Pai. Estou vindo em lugar, Senhor, ó Pai, com o coração sincero, Senhor. Sabendo que, Senhor, tudo que nós pedimos em lugar, Senhor, ó Pai, Jesus, se saia recebido, Senhor. E o ouvido do Senhor, ó Pai, chega no trono, Pai. Sem esquecer, Senhor, ó Pai, de amiga de Mariana, Senhor, ó Pai, que com o nome, Pai. Buconse, Senhor, ó Pai, no momento de levantar, de sentar, que nós vivemos, faça, Senhor, ó Pai, Jesus. Buconse no futuro mais definitivo, Pai. E tudo, Senhor, ó Pai, a oração que nós fazemos em lugar, Senhor, ó Pai, Jesus. Não está pedindo, Senhor, ó Pai, para não pecar, Senhor, para nós, homens pecadores, Pai. No corpo por isso, Senhor, manda sentir o saludo do Senhor. Mas não pediu, Pai. Para toda oração que nós fazemos em lugar, peça no coração sincero, Senhor.
Vai ser em um coração, Senhor, sem pecado, Pai. Sim, Senhor. A nossa oração que acaba só no lugar. E nunca acaba também no teto, Senhor, ó Pai Jesus. Mas ainda tinha na presença, Pai. Toma controle de tudo, Senhor, ó Deus. Pai, Deus, de impossibilidade, Senhor, e que até nada é impossível para você, Senhor. Segurando da Lázaro de morte, Senhor, ó Pai, que até nada mais, Senhor, ó Pai, pior que morte, Senhor. Mas fala muito obrigado, Senhor Jesus. Prego ao Senhor vir de cada Senhor, ó Pai, no momento, no lugar, Senhor. Entrega a família de cada que está ali presente, Senhor. Aqueles que podem vir também para ver o motivo de qualquer coisa, Senhor. Tudo está na mão, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amén, alabado sea el Señor. No he presentado el regalito porque él me va a mandar un vídeo que me dijo que si lo podía proyectar en la iglesia para que supieran realmente el contenido de esto. Entonces, será muy pronto cuando él me mande ese vídeo explicativo de ese, se llama Un regalo de vida. Es para personas no creyentes, ¿vale? Pero la verdad que yo que lo tengo, que lo he visto y les puedo dar fe, luego lo mostraremos bien, ¿vale? Muy bien, mis hermanos, seguimos orando al Señor por las hermanas que sufren dolor en rodilla, algunas ya fueron operadas, pero otras tantas como Lucía, la madre de Reinaldo, y Deji, mi madre. Oremos, sigamos orando por ellas. Cuando yo le dije a mi madre, o mi madre se dio cuenta que había sido 8 horas la operación de Mariana, ella dijo, no, yo esa operación, no, como que no. Bueno, la verdad que la comprendo también, evidentemente, la edad que tiene. Antoneta de Julio en Almería, oramos para que le esté yendo bien, pero que vuelva pronto aquí a su isla, a su hogar. ¿Vale? Los que sufren depresión, son muchos, hay nombres, problemas mentales y emocionales, algunos no, por respeto y prudencia a ellos, no porque los irrespetemos, sino porque pues eso es tan complejo y tan difícil, pero créanme mis hermanos que son muchos y incluso muy cercanos. Y es algo que está en estos tiempos afectando y a jóvenes. Recordamos a Miranda, recordamos a Robert de Lucía, nuestro Dani, otros nombres, ¿vale? Muchos hermanos que yo hablo con ellos me mencionan unos nombres en una intimidad y unos casos a veces difíciles. Oremos también por el embarazo de Antoneta, de Fernando, y por Carlos, que hoy ha tenido una revisión con el cardiólogo, Josué Chari. Y seguimos orando por nuestro hermano Yuli con esta enfermedad. Yo no sé si llamarla terminal, quisiera no llamarla terminal, porque creo que uno en Cristo nunca termina. Un paso a la eternidad. Lo único es por lo fuerte que es y que es difícil. Nuestra hermana María Eugenia quiere orar por estos motivos de esta parte de la carta de oración. Oramos al Señor, amén. Señor y Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre, que tienes con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por esta noche en la cual podemos estar todos reunidos aquí, Señor, bajo tu nombre, Padre Santo, para darte las gracias, Señor, para pedirte por lo grande y lo bueno y lo maravilloso que eres, Señor, con cada uno de nosotros, Padre. Perdona siempre todo lo malo, Señor, todos nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor, a seguirte, Señor, a caminar, Señor, como a ti te agrada, Padre, aparte de nosotros, Señor, cada cosa, Señor, que no sea tuya, Padre Santo. Gracias porque eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, Padre. Gracias por esta noche, Señor. Venimos a ti, Señor, dándote las gracias, Señor, por tantas bendiciones, Señor, que recibimos de ti cada día, Señor, que son muchas, Señor. Gracias por todo y por cada una de ellas, Padre. También pedimos, Señor, por todas estas personas, Señor, que están padeciendo dolor, Señor. Oramos, Señor, por cada una de ellas, Padre. Tú las conoces, Padre. Tú sabes quiénes son, Señor, los que sufren, Señor, en este momento, Padre.
Lo colocamos en tus manos, Señor. Por Uyi, Padre Santo, el hermano Uyi, Señor, que padece, Señor, esta enfermedad, Señor. Tú sabes, Señor, lo que pasa, Señor, los sufrimientos, Señor, los dolores, Señor, que está pasando, Señor. Lo dejamos en tus manos, Señor. No sabemos, Señor, el propósito, Señor, en su vida, Señor, para este hermano, Señor. Bendice, Señor, bendícelo, Señor, dale paz, dale fortaleza, Señor, en medio de este tiempo, Señor, tan difícil, Padre. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios de amor, Señor, un Dios de misericordia, Padre. Y oramos, Señor, por Carlos, hoy que está en revisión con el cardiólogo, Padre Santo. Tú sabes, Señor, que él siente, Señor, lo que él padece, Padre Santo. Bendice, Señor, a este hermano, Señor, dale sanidad, Señor. Ayúdalo, Señor, cada día, Padre Santo. Y oramos por Antonieta de Fernando, Padre Santo. Ayúdala, Señor, cada día, Padre Santo. También oramos, Señor, por cada una de todas las peticiones que están escritas allí, Padre Santo. Tú las conoces, Señor. Antes de decirlas, Señor, tú sabes quién es el Padre. Las colocamos en tus manos, Señor. Bendice, Señor, y guarda y quita el dolor a cada una de estas personas, Padre. Sabemos, Señor, que a tu tiempo y a tu voluntad tú respondes, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. De motivo de oración también y de gratitud, los hermanos que ya han conseguido empleo, porque ahí hemos visto la respuesta del Señor. Por ejemplo, Mimosa de Mario encontró un empleo de cuatro horas, pero aún faltan algunos como Fran, como Delmir, como Rubén, Aida, y claro que sí, vamos a orar por ellos. Vamos a orar por los bebés espirituales, es decir, que están recién convertidos. Hay hermanas que tienen empleos difíciles, horarios difíciles. María Eugenia es una de ellas, por ejemplo, con horarios difíciles. O las hermanas que trabajan internas, Carmen, Teresa. A veces ahí recordamos también a la cuñada de Elkin, a Runeris, muchos. Salvación por los familiares inconversos, algunos esposos de hermanos son inconversos. Regularización de documentos, algunos faltan para que les aprueben sus documentos, sus papeles aquí de estar, residencia, trabajo, en fin. Y oremos por los jóvenes de nuestra iglesia. Mario, ¿tú quieres elevar una oración por esto que acabo de mencionar? Claro que sí. Oramos al Señor. Hermano Elkin, te acerca el micrófono para escuchar todos en el Zoom y también decir juntos amén. Oramos a nuestro Dios. Amén. Amén. Alabado sea nuestro Señor. Mis hermanos, esto ya son algunos ministerios, algunas informaciones, anuncios, pero también son motivo de oración. Recuerden que hasta el día 10 de noviembre, los hermanos que están participando de Operación Niño de la Navidad, ya son 22 cajitas que se han podido, hermanos, apuntar allí. Máximo hasta el día 10 de noviembre, creo que es un miércoles para traerlos. Yo estaré pendiente y nada, orar por ello, ¿vale? Los jóvenes de nuestra iglesia, estamos orando permanentemente por ellos y por el encuentro. Eso es como una convención, digámoslo así, nacional y grande, y donde ellos por primera vez los nuestros van a ir, y Dios mediante, ¿no? Será en la Semana Santa del 2022, entre Girona y Madrid, lo organiza la FIEIDE, los jóvenes FIEIDE. Oremos por nuestros hermanos Jesús y Ruth, por nuestros jovencitos de ISEA, y recordar que los martes tenemos reunión de oración por Zoom de 8 a 9, y también los hombres, nuestro hermano Israel está coordinando ahí esa parte de podernos reunir en un encuentro. Será Dios mediante el sábado 20 de noviembre, aquí en la iglesia a las 6 de la tarde. Es el estimativo, ¿no, Israel? El lugar, la hora, y los hombres, pues ahí estamos intentando que sean 2 o 3 encuentros al año tener. Ya se hizo el primero, este sería el segundo, y
Oramos mucho al Señor por todo esto. Quiero pedirle a nuestra hermana Nora que solamente haga una oración de gratitud porque hemos encomendado esta parte de información. Hay un ministerio en el cual yo dije hoy, se invitaba a que pudiéramos verlo, pero nosotros estábamos aquí en la oración, pero sí podemos orar. Lo vimos, Alex, enséñanos, y este hombre ha podido, incluso hoy, él una vez estuvo en televisión española, en la 1, en un debate, y hoy lo han invitado en el canal 4 de la televisión para hablar de eso, de Alex Enséñanos, un taller que tuvimos en la iglesia para padres, que también lo dio en la iglesia de nuestro hermano Valdecir, Ministerio Redil. Oramos también por este ministerio y por los niños que van al cole. Hacemos esta oración y cantamos el último cántico. Nuestra hermana Nora nos ora y nos despide en oración, pero quiero animarles a que cantemos este cántico último después de orar. Y solamente yo regreso después del cántico para decirle a mis hermanos que el Señor les bendiga. ¿Vale? Pero nuestra hermana nos despide en oración y ora por esto mencionado. Oramos al Señor, amén. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú provees, Señor, y cuidas de nuestra iglesia, Señor, y la sostienes, Padre. Queremos darte las gracias, Señor, por todo el ministerio de nuestra iglesia, Padre, para que tú sigas, Señor, ahí cuidándolo, guiando todo, Señor, para que tú nos sigas ayudando, Señor, a seguir fervientes, Señor, en el ministerio que tú nos has puesto en la obra, Señor, que tú has delegado a cada uno de nosotros, Señor. Queremos pedirte, Señor, por el próximo encuentro de hombres, Señor, por el coordinador, Padre Santo, por nuestro hermano Israel, Señor. Te pedimos, Señor, que sea un día de bendición, Señor, que muchos hombres puedan asistir, Señor, que se gocen, Señor, juntos, Señor, en armonía, Padre Santo, adorándote, Señor, exaltándote, Señor. Pedimos, Señor, que tú estés ese día en medio de ellos, Señor. Pedimos también, Señor, por los demás ministerios, Padre, para que tú seas guiando, Señor, y ayudando a cada uno de los líderes, Señor, para que tú, Señor, ayudes también en este encuentro, Señor, de jóvenes que va a haber en el 2022, Señor, para que tú, Señor, ayudes a Jesús, a Ruth como coordinadores, Señor, para que tú seas llevando, Señor, colocando en los corazones, Señor, de muchos jóvenes el deseo de asistir, Señor, a este encuentro, Señor. Pedimos por nuestros jóvenes, Señor, para que tú los ayudes, Señor, para que tú le des mucho entendimiento, Señor, para que tú siempre los guardes, Señor, del mal, Señor, para que tú los protejas, para que tú los mantengas en tus manos, Señor, en esas manos seguras, Señor. Señor, te pedimos por el ministerio, Señor, de Alesia, enséñanos, Señor, pedimos para que tú seas guardando este ministerio, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar orando por esto, Señor, por todo esto que nuestros hermanos llevan, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar siempre, Señor, acordándonos de ellos, Señor. Gracias, bendito Jesús, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos das demasiado, Señor. Llévanos, Señor, con bien a nuestros hogares, Señor. Y ayúdanos, Señor, en este semana, Señor, que está terminando, Padre Santo, para que hagamos tu santa voluntad, Señor, para que seamos de buen testimonio, Señor, donde quiera que estemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguirte, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre a buscar tu santidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como tú, Señor. Queremos tener, Señor, esos valores que tú tienes, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, cada día a crecer, Señor, espiritualmente, Padre. Gracias, bendito Jesús, te amamos, Señor, y te necesitamos en nuestras vidas cada día, Señor. Gracias te damos por este culto, gracias te damos por nuestra iglesia, Señor. Gracias te damos por nuestras familias, por todo, Señor. Encomendamos a ti nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pongámonos de pie. Cantemos al lado de este hombrecito que está aquí. Alma mía, no delires, ni suspires de dolor. Amén.
No más llanto, no más penas, tus cadenas romperás y en el seno de tu dueño dulce sueño dormirás. Jesucristo del pecado te ha librado en una cruz y derrama sobre el alma gozo, calma, paz y luz. No más llanto, no más penas, tus cadenas romperás y en el seno de tu dueño dulce sueño dormirás. Él conoce tu conciencia, tu dolencia y frenesí, y con ansia te bendice